Eh, a los que están entrando, tomen su pizza y pueden tomar asiento, por favor. Queremos darles la bienvenida a todos y todas acá presentes. Yo soy Bárbara Silva, soy la directora de investigación de College y esta es la primera actividad que tenemos en un remodelado y renovado auditorio. La paciencia con la construcción ha sido fructífera porque ahora tenemos este espacio. Entonces, estos son un breve ciclo de 2 charlas que han sido organizados por uno de los miembros de nuestra planta académica, Ariel Lara, que les va a presentar la actividad. Y va a estar con nosotros hoy día la doctora Evelyn Cordero, que es experta en neurociencia. ¿Sí? A los que vienen entrando todavía, hagan la gestión rápida ahí de su pedazo de pizza y se vienen a instalar acá. Entonces, nada, es un gusto estar acá, es un gusto abrir las puertas nuevamente de nuestro auditorio para actividades académicas y de investigación. Y dejo con ustedes al profesor Ariel Lara, que nos va a hablar un poquito más de nuestra flamante invitada. Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno. Hola a todas y a todos, estudiantes, académicos, funcionarios, autoridades. Muchas gracias por su presencia. Primero dar la bienvenida a todos y hoy comenzaremos con un ciclo de charlas, principalmente para acercar lo que es neurociencia en College, ¿ya? Neurociencia principalmente estudia un correlato neuronal de la conducta, ¿cierto? Aún así es una disciplina totalmente interdisciplinaria, conecta con un montón de otras áreas de investigación y abarca distintas capas de estudio. Una de esas es la educación. En el día de hoy nos visita Evelyn. Evelyn de formación es profesora, además es neurocientífica, trabaja en educación y en neurociencias, es directora además de una fundación, Arrebol, ¿ya? Cuya finalidad es formación educativa y desarrollo de políticas educativas, ¿sí? Basado en evidencia, que una de las principalmente es, a mi juicio, también es fundamental que ante cualquier estudio de política o cualquier cosa que se llegue a la sociedad sea siempre basado en evidencia y no en ciertos supuestos como últimamente abunda. Evelyn, además, es alumna de esta universidad, ella estudió un doctorado en neurociencia, así que eso también es interesante. Y se dedica también a la divulgación, principalmente hace poco estuvo en el Congreso Futuro, así que súper bien, yo la vi. Además, participa en columnas y en diversas entrevistas en diversos medios de comunicación, así que una gran divulgadora. E incluso en el canal de los niños, NTV, es bueno, yo lo veo. Así que demos la bienvenida a Evelyn, que nos va a hablar hoy sobre neurociencia creativa. ¿Ya? Espero que les guste. Muchas gracias. Ahí sí. Ya. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Espero que además de la pizza sea de interés la charla del día de hoy, que entiendo que con ella estamos inaugurando este espacio, así que me siento muy agradecida de la invitación, Ariel. Muchas gracias. Vamos a partir. Esta charla se llama Neurociencia, la creatividad del cerebro al aula. Les voy a ir contando un poco de qué se trata la creatividad, cómo se estudia desde el punto de vista de la neurociencia y cómo yo hice el tránsito, ¿no?, de estudiar la creatividad desde el cerebro y terminé trabajando finalmente en la sala de clases, que es el lugar que más y mejor me convoca. Entonces, vamos a partir primero señalando que cuando uno googlea creatividad, lo que te aparece son estas imágenes. Y es lo primero que hay que aclarar, ya que estamos diciendo que queremos hacer o abrir espacios para trabajar en evidencia, que esta idea de que tenemos una parte de un hemisferio dedicado a la creatividad y otro dedicado a lo lógico es un neuromito, es una idea falsa en torno a la creatividad, y es lo primero que quisiera que quedara fuera para que partamos la charla con una idea correcta, ¿no?, de qué se trata esto. Entonces, para partir, ¿qué entendemos por creatividad?
Tendemos los seres humanos a asociar la creatividad a las expresiones artísticas. Pensamos que la creatividad está vinculada con cosas más bien subjetivas y a veces no tenemos conciencia de que en la ciencia, en la ingeniería, en la educación, en la matemática, en la historia, en todos los espacios, en todas las áreas del desarrollo humano y en todos los espacios del saber y del quehacer humano está presente la creatividad. Los grandes avances que ha tenido la humanidad a través de su historia tienen que ver precisamente con haber encontrado respuestas creativas a problemas o necesidades que como humanidad teníamos, ¿no? Entonces, lo más importante ahora es tratar de entender la creatividad desde este lugar, ¿no? Presente en todos los ámbitos del desarrollo o del quehacer humano. Dicho eso, la creatividad tiene dos componentes esenciales. El primero es la novedad. La novedad es más fácil asociarla a la creatividad. Estamos acostumbrados a reconocer rápidamente que cuando algo es creativo es novedoso o es original. Pero lo que siempre perdemos de vista, y les voy a mostrar algunos ejemplos, es que la creatividad también implica otro componente que es la pertinencia. Lo que es creativo no es solamente original, es también adecuado a su contexto. Y de eso, ejemplos en la historia tenemos muchísimos. Yo les voy a mostrar uno que encontré por ahí, que es un invento que fracasó. Esta es una máquina de afeitar simultáneamente. A alguien se le ocurrió que era posible afeitar a varios sujetos al mismo tiempo. Este señor de ahí sabía perfectamente que eso era una mala idea, ¿no? Y evidentemente fracasó. Es decir, tiene un componente, sin duda, la novedad. Es novedoso pensar, ¿cierto?, que puede afeitar a varios al mismo tiempo, pero no es pertinente porque la fisionomía de las personas es distinta. Y así tenemos muchos ejemplos que mirar de cosas, por ejemplo, novedosas, pero no pertinentes porque no funcionan, o novedosas y pertinentes, por raras que se vean, ¿no? Que tienen ese componente originalidad, pero además funcionan. Ahora bien, hay ámbitos de la vida del ser humano en que esta dualidad, ¿no? Estos dos componentes que la creatividad tiene que tener se nos hacen un poco más difíciles de encontrar o son bastante más subjetivos y tiene que ver con las experiencias más subjetivas. Por ejemplo, este es un plato muy famoso en Japón. Las personas pagan altas sumas de dinero y hacen filas para comer esto. Estas son piedras. Las piedras no son alimento. Primera cosa que nos tiene que llamar la atención, no son piedras aderezadas. ¿Cómo creen ustedes que las personas comen este plato? Por ahí lo escucho murmurar, chupando las piedras. Sí, es un plato que las personas pagan altas sumas de dinero por él, toman las piedras y los chupetean. Una vez mostré esto y yo le pregunté, ¿les parece que es creativo? Y alguien me dijo, primero quiero saber si las piedras las reutilizan. Yo no había pensado en eso. Solo en que parece que funciona porque efectivamente se vende y tiene que ver con experiencias subjetivas. Es decir, las experiencias culinarias son subjetivas y pareciera ser, podríamos discutirlo, ¿no?, que esta es una respuesta creativa a propósito de que es novedosa y es pertinente incluso siendo que no es un alimento, ¿no? Las piedras no son una comida y sin embargo funciona. Entonces, dicho eso, para entender que hay ámbitos de la experiencia creativa muy subjetivos que también vemos muchas veces en el arte, donde es más fácil encontrar la creatividad o las respuestas creativas en la innovación. Porque la innovación tiene que funcionar, ¿no? Son respuestas que tienen que dar en el clavo con necesidad. Y de eso hay muchos ejemplos. Me gusta este ejemplo en particular de estos estudiantes porque tiene que ver todo con su contexto. Primero, pertenecen a una universidad del sur de Chile, por lo tanto viven el problema de la contaminación por la calefacción a leña, ¿no?, que es un problema grave de esas localidades. Y lo que ellos hicieron fue una innovación científica, tecnológica, que impacta o debería impactar en su comunidad a propósito que crearon un ladrillo para calefaccionar que contamina 99% menos, es decir, ahí estamos enfrente de una respuesta que es creativa, que es innovadora, y que vemos claramente estos dos componentes, ¿no?, originalidad y pertinencia. Dicho eso, y hablando de la innovación, les quiero contar que también para ser creativos necesitamos ciertos como esfuerzos tal vez más globales, no más grandes, que tienen que ver con cómo
generamos ecosistemas para la creatividad o la innovación que vayan más allá de las ideas propias de cada individuo, ¿no? Sino que sean propiciados, por ejemplo, por las políticas públicas. Hay un índice que es el Índice Global de Innovación que sale todos los años, el último fue en diciembre del 2024, y muestra los países con mayor innovación del mundo. Lo miden a través de la generación de patentes y de otras características que les voy a contar. Y tenemos a los top 10, ¿no? Los países con mejor índice de innovación suelen ser también potencias económicas. Y eso explica muchas cosas, porque si vemos acá cómo les va, ahí están, ¿cierto? En verdecito los top 10, y ¿dónde estamos nosotros? ¿No? ¿Dónde está Chile en este ranking anual? Chile está acá, en el lugar número 2, debajito de Brasil. En el año 2023 estuvimos también debajo de Brasil, pero anteriormente estuvimos en el primer lugar en la región por varios años. Luego nos quedamos en el segundo lugar en las últimas dos estadísticas que han aparecido. Y a veces uno lee por ahí que pareciera que esto es una buena noticia, pero no es tan buena noticia, porque si uno empieza a mirar, estamos en el fondo igualados a países pobres, ¿no? Del sur de África, o países que en verdad no están, no están comparados con nosotros en términos económicos, sin embargo estamos bien en la región, pero tenemos muchos desafíos por delante. Si uno piensa que la creatividad podría eventualmente desarrollarse también en los espacios educativos, hace sentido mirar estos índices, porque en los rankings, por ejemplo, de la prueba PISA, yo puse acá los resultados del 2022 porque aparecían en mapa también, y no han cambiado mucho a la fecha. Vemos que pasa lo mismo, el mismo fenómeno. Acá están los países con el resultado más bajo, y vemos nuevamente que los países que tienen mayor innovación son también los países que tienen mejor educación. Me parece que hay una correlación interesante que después podemos discutir a propósito de unos resultados que les voy a mostrar. Dicho eso, entre las cosas que contempla este ranking está la colaboración que hacen las instituciones educativas como universidades, institutos profesionales, etcétera, con la industria. Es decir, si estamos pensando la educación o estamos formando a las y los estudiantes pensando en las necesidades que efectivamente tienen, como con más sentido de realidad y de pertenencia a propósito de nuestros contextos, como pasó con estos estudiantes del sur que consideraron su contexto para una innovación, ¿cierto?, que conversa con la industria. Es una pregunta interesante que también es necesario hacerla desde los espacios académicos. Pues bien, antes de pensar en innovación, veamos de qué se trata la creatividad, en qué consiste, cuáles son sus elementos principales. La creatividad se compone de tres elementos, ¿no? Están, primero, el conocimiento. Hay harta estadística y hay harta evidencia que muestra que una persona no es creativa si no conoce de aquello en lo que espera ser creativo o creativa. O sea, el conocimiento está a la base de la creatividad. Y por lo tanto, mientras más sabes de un tema, de un área, más posibilidades hay de que puedas ser creativo. Eso igual tiene un pero, ¿no? Hay algunas evidencias que dicen que después de muchos años de ser experto en algo, podrías ponerte más rígido y ser menos creativo. Les voy a mostrar, de hecho, los pics de creatividad de unos premios Nobel que hay por ahí en economía. Están también las habilidades del pensamiento, donde se incluyen las funciones ejecutivas, y hay un par de funciones ejecutivas que son clave para la creatividad, que te permiten en el fondo inhibir respuestas comunes e ir en búsqueda, ¿cierto?, de estas respuestas más novedosas que eventualmente no tienes en cuenta y que aparecen cuando uno está en procesos creativos. Y lo otro que es importante es la motivación. ¿Por qué? Porque los procesos creativos son frustrantes, en el sentido de que encontrar respuestas novedosas y pertinentes no es simple. Uno no las encuentra habitualmente y esa búsqueda implica que puedas sostener la motivación eventualmente por largo tiempo y, bueno, la motivación es parte de esta tríada. Dicho eso, acá les muestro, por ejemplo, los pics de creatividad en personas con alto conocimiento, por ejemplo, en economía. Lo que vemos en la gráfica de acá arriba es que las personas, por ejemplo, que están trabajando de manera experimental, tienden a tener su pic de creatividad cerca de los 50 años. Las personas que trabajan en cosas que son más bien conceptuales tienden a tener sus pics de creatividad en años mucho más jóvenes, antes de los 30. Y acá lo que muestra la gráfica, ¿no?, es el momento más creativo y también el momento con más influencia de aquello que estudiaron o aquella propuesta que hicieron. Y hay varios estudios de personas que se han destacado en términos académicos que van mostrando como cuántos años se tardan en llegar al pic de su creatividad. Y en general, una persona experta más o menos se tarda 10 años en tener la idea más creativa a lo largo de su vida, ¿no? Interesante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se estudia la creatividad?
La creatividad se estudia, es difícil. Hacer un experimento, llevar a situaciones experimentales, cosas como esta, no es sencillo. Uno tiene que buscar una manera de aislar un fenómeno, ¿cierto? Y poder escribirlo y poder señalar luego que los resultados que uno tiene están señalando ese fenómeno. La creatividad tiene muchos componentes, entonces hubo que pensar cómo lo hacemos para aislar algo que nos permita de manera, ¿cierto?, un poco indirecta, ver qué pasa, por ejemplo, en los cerebros de las personas cuando están siendo creativas. Y esa forma indirecta fue pensar en el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, y la creatividad se estudia contraponiéndolos. Entendemos el pensamiento divergente como este que ante un estímulo tú puedes ir hacia muchas respuestas distintas, ¿no? Y buscar, y debería permitirte, la estimulación del pensamiento divergente, ser eventualmente más creativo o creativa. En cambio, el pensamiento convergente es el que a un estímulo te lleva una respuesta única que generalmente es correcta. Nosotros en Espacio de Educación estamos casi siempre muy vinculados con este pensamiento, buscando lo correcto, lo único, homogeneizándonos la experiencia. Pero necesitamos abrir espacio para este pensamiento para efectivamente tener entornos más creativos. Ahora, si yo les hago una pregunta, le pongo preguntas de estas para entender estos dos pensamientos, convergente y divergente, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esa suma? ¿Cómo se llaman estos frutos? ¿Dónde queda este monumento? Ustedes van a dar con la respuesta fácilmente, ¿no? Son respuestas únicas, en general todos coincidimos con la respuesta. Pero yo voy a hacer una prueba ahora. Les voy a poner una pregunta de pensamiento divergente, para ver qué tipos de respuestas pueden aparecer en la audiencia, ¿ya? Entonces voy a hacer que lo conversen entre ustedes y después me digan algunas respuestas. Va la pregunta. Si los extraterrestres visitaran la Tierra y se llevaran solo un objeto para entender la humanidad. Por favor, objetos. A veces he hecho esta pregunta y me dicen una guagua. Digo, no, una guagua no es un objeto. Objetos para entender a la humanidad. ¿Qué escogerían y por qué? Entonces les voy a dar unos segundos para que lo discutan entre ustedes. ¿Qué escogerían como objeto que les permite entender la humanidad y por qué? Y luego pregunto algunas respuestas. Ya, veamos qué aparece por ahí. ¿Qué respuesta? ¿Qué escogerían los extraterrestres? No me tienen que decir el por qué, díganme el objeto solamente. ¿Quién me puede dar una respuesta? Dale. Un libro, perfecto. Mi razón es obvia, ¿no? Hay historia, en fin. Perfecto. MP3, perfecto. Música. Nos va a queda claro, ¿no? Con la respuesta. ¿Perdón? Álbum de fotos, muchas gracias. Reloj, muchas gracias. El teléfono celular, perfecto. Miren, quiero mostrarles con este ejercicio, ¿también? Un lápiz, ya. Ahí hay una respuesta distinta. Quiero mostrarles con este ejercicio lo siguiente, sin ofender a nadie, pero quiero decir que ante la oportunidad que han tenido acá de explorar su pensamiento más divergente, me dieron respuestas súper convergentes, es decir, respuestas comunes. Eso demuestra que la creatividad es súper difícil. Y no es que yo sea divina, pero cuando uno hace esta pregunta a las personas, lo primero que te dicen es el celular. Es la respuesta más común. Por lo tanto, es la respuesta menos creativa. La siguiente es libros. Aparece la Biblia, a veces aparecen enciclopedias, novelas. Yo no quiero a usted etiquetarlo de nada, quiero explicarles que el proceso creativo es difícil. Luego aparecen cosas como audiovisuales, ¿no? Músicas, videos, documentales, cosas por el estilo. Y luego terminan apareciendo construcciones típicas, raras de la humanidad, que uno dice, tal vez de esta manera no nos entienden. Lo que les quiero mostrar con esto es que no basta con abrir espacios a la divergencia, hay que empujarlo un poquito, porque ser creativo es difícil, y cuando uno tiene la oportunidad de ser creativo, uno tiende a contestar lo más común dentro de toda la gama de posibilidades que uno tiene. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ver cómo anda la creatividad después, pero quería mostrarles, ¿no?, cómo funciona. Cuando estudiamos la creatividad en términos neurocientíficos, lo que hacemos es ir a mirar de manera indirecta, ¿no?, lo que está pasando en el cerebro. Y para eso tenemos herramientas. Existe la resonancia magnética, está también el electroencefalograma y está también los test de creatividad
que uno le permite ver en forma conductual, digamos, cómo las personas se comportan en tareas creativas. Lo que yo hice particularmente es estudiar la creatividad con el electroencefalograma, porque es una técnica que es sencilla, externa, es más barata también y tiene muy buena resolución temporal, del orden de milésimas de segundo. Tú sabes rápidamente, o sea, tú obtienes señales, ¿no?, eléctricas que te dicen lo que está pasando al momento que el estímulo llegó. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, esta diferencia entre pensamiento convergente y divergente a través de esta herramienta. Cuando uno estudia con electroencefalografía lo que está pasando en el cerebro, lo que uno ve son señales electrofisiológicas en distintas ondas, ¿no? Ondas beta, teta, delta, alfa, y lo que está ampliamente descrito en creatividad es que uno puede mirar, ¿cierto?, el comportamiento de la banda de frecuencia alfa, que es una banda de frecuencia que oscila entre 8 y 12 veces por segundo, y describe conductas asociadas a tareas creativas. Y hay mucha investigación que va detrás de esta banda de frecuencia en particular, viendo el poder de alfa, la amplitud de alfa, es decir, el comportamiento de alfa cuando estamos investigando creatividad. Entonces fue también mi banda de frecuencia escogida. Dicho eso, lo primero que les quiero mostrar es que hay harta evidencia que dice que el cerebro funciona distinto en relación con esta banda de frecuencia cuando estamos frente a tareas creativas. Lo que tenemos acá es un promedio de hartas personas realizando una tarea que se llama usos alternativos, que se las voy a explicar enseguida, que consiste, ¿cierto?, en buscar formas creativas de usar un objeto, versus una tarea control que es pensar en un vals, que es algo muy monótono, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esta tarea le hicieron bailarinas, por eso el control fue un vals. De manera que ellas pensaran en un baile, una coreografía que conocen, versus el test de uso alternativos para ver cuán creativas eran. Lo primero que uno puede ver, acá está la barra, ¿cierto?, de colores, donde vemos que mientras más naranjito, más está más cerca del cero, que alfa, esta banda de frecuencia que les he dicho que de alguna manera explica estos procesos, se comporta de manera distinta. Es decir, cuando eres creativo está pasando algo distinto en tu cerebro de cuando estás en una tarea convergente. Tu pensamiento convergente y tu pensamiento divergente son diferentes. La primera cosa que hay que establecer. Y segundo, las personas, uno puede, a través de estos test, uno puede seleccionar a la gente, ponerla ¿cierto?, en un ranking, es decir, hay personas más creativas y personas menos creativas, como hicimos antes, ¿no? Y las personas más creativas también tienen, su cerebro funciona de alguna manera diferente, de hecho es más eficiente en tareas creativas que las personas menos creativas. Se los voy a explicar inmediatamente en qué consisten esas diferencias, pero antes les quiero pedir ahora sabiendo ustedes que cuando uno les pide que piensen de manera más divergente, hay que salir de las respuestas más comunes, que hagan un ejercicio de este test de uso alternativo. El test de uso alternativo consiste en que te dicen un objeto y tú tienes que buscar usos posibles para el objeto. Mientras más te alejas del uso para el cual fue creado, más creativo o creativa eres, ¿ya? Pero no puedes pensar, por ejemplo, acá estoy usando la taza para los cepillos de dientes, eso es menos creativo, es que es más obvio, ¿no? Es como una taza usada como vaso, contenedor de cepillo, es un poco lo mismo, el mismo uso. En cambio acá ya con la pelotita, ¿no?, efectivamente es un uso bastante más alejado del uso para el cual fue creado, pero posible. Recuerden que la combinatoria de lo creativo tiene que ser pertinente también, además de novedoso. Entonces tiene que ser posible. O sea, si alguien me dice, voy a usar esto para convertirlo en un cohete que lo voy a enviar a la Luna y desde ahí voy a tomar una foto a Marte, no, puede ser súper original, pero no es plausible, y si no es plausible o posible, no es creativo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar estos objetos y les voy a pedir que piensen en un minuto en usos alternativos para uno de esos 4 objetos. Es decir, cada uno escoge un objeto, por ejemplo, ladrillo, y piensan en usos alternativos para el ladrillo, lo que significa que mientras más se alejen del uso para el cual fue creado el ladrillo, probablemente vamos a estar en presencia de respuestas más creativas. Y luego las van a compartir y me dicen algunas. Un minuto, escoja cada uno un objeto y piense sus usos alternativos. Están pensando, después lo comparten.
Varios del mismo. Mientras más tengas respuestas al mismo, es mejor. Ah, juntarlos. No, un objeto solamente. El test se hace de un objeto cada vez. Uso alternativos para el ladrillo, uso alternativos para el tenedor, no juntos. Después tal vez me lo, pero piensa escoge uno y piensa en uso. Ya. Listo, usos alternativos. Coméntenlo ahora con las personas cerca para ver qué primera aproximación, a ver qué tan creativos fueron. Y luego me comentan a mí algunos para que veamos si efectivamente ahora que saben que uno tiene, para ser creativo, lo que uno hace es inhibir la respuesta obvia, entonces vemos hacia dónde, si lo lograron, ¿no? No es fácil ser creativo, eso es importante señalarlo. Entonces, ¿quién escogió el ladrillo? ¿Quién tiene alguna respuesta de uso alternativo para el ladrillo? ¿Me puedes contar? Para trabar la puerta, ¿ya? Bien, ¿qué les parece? ¿Creativo o no creativo? ¿Estamos? No tan creativo. El juicio, no tanto. ¿Quién escogió el clip? Para limpiar donde cargas el teléfono, ya como aparatito externo de limpieza del teléfono. ¿Qué les parece? Se aleja un poco del objetivo del clip, eso ya está bueno. Por ahí atrás, levantó la mano. En un pinche para el pelo con el clip. ¿Ya? ¿Qué les parece eso? ¿Más creativo? ¿Menos creativo? El creatimómetro. ¿Quién pensó en el tenedor? ¿Allá? No te escucho, perdón. ¿Un puente con el tenedor? ¿Conexión entre qué cosas? Eléctrica. Sí, funciona. Y es muy poco obvio, ¿no? Así que sí, muy buena respuesta también. ¿Qué les parece ahí esa respuesta? Ya, habría que ver si el material, pero sí, estamos bien. Paraguas, ¿quién pensó en paraguas? Efectivamente, podríamos usar el paraguas como un elemento que transmita energía. Me han dicho también a veces paraguas como, si lo pongo al revés, podría contener el agua, en vez de el tapar el agua, porque como tiene esas características impermeables, podría andar por ahí. Se fijan que cuando nos fuerzan o nos esforzamos un poquito, empezamos a dar con respuestas más creativas. Y lo que pasa con el cerebro de las personas más creativas es que hace algo que no hacen los menos creativos, que, por ejemplo, esto es un promedio de los cerebros de las personas que fueron mejores en el test de usos alternativos en ese estudio, y lo que ellos pudieron ver que los más creativos, por ejemplo, tienen mucho más alfa en el hemisferio izquierdo. Y tener más alfa o ver actividad alfa con mayor poder, lo que significa no es que tú estás usando más esos recursos, sino que tú lo estás conteniendo. Cuando tienes más expresión de alfa en un área, significa que estás aguardando, así como aguantando los recursos en esa área. Esta es el área del lenguaje, es el área donde todos los significados verbales están presentes, por lo tanto, lo que hacemos ahí le decimos, a ver, no, control inhibitorio, no quiero que me aparezcan las respuestas más obvias a propósito de la tarea, ¿cierto?, esta de uso alternativo. En cambio, en las áreas que vemos supresión de alfa, es que disminuye el poder de esta banda de frecuencia, lo que ocurre es que eso te permite de alguna manera la combinatoria entre que de alguna manera contengo recursos y libero recursos, me permite un mejor dominio de otra habilidad que se llama, con una función ejecutiva que se llama flexibilidad cognitiva. Eso no lo vemos y también tenemos acá mucho alfa también en otras áreas que son importantes para la cognición, ¿no? Esto, que ahora lo sabemos, costó años llegar a esa conclusión. No se entendía esto del proceso, es un proceso de inhibición activa, de que cómo éramos capaces las personas en tareas cognitivas complejas como las tareas creativas,
contener las respuestas más obvias e ir en busca de esas posibilidades que tal vez no están en nuestro horizonte más cercano si es que no hacemos esta combinatoria. Las personas creativas, su cerebro funciona de manera mucho más eficiente, haciendo un mucho mejor control, pero esto de tengo más alfa en un lado y tengo menos alfa en otro, depende de la tarea. Eso es súper importante, creo yo. Lo que yo hice es una investigación, también puse en contraste el pensamiento divergente con el convergente, pidiendo a las personas que dibujaran un símbolo. Entonces mi experimento, el setting, tenían 3 segundos de tiempo de base, ¿no? De línea de base, luego aparecía una palabra por 2.5 segundos, como por ejemplo la palabra amor, luego tenían 4 segundos las personas, 4 segundos para pensar en el símbolo común o convencional de la palabra amor y dibujarlo. Si yo les digo, piensen en el símbolo de la palabra amor, ¿en qué piensan? El corazón. Esa es la tarea convergente. Pero la tarea divergente tenían que crear un símbolo que representara la palabra amor y que no fuera el símbolo convencional. Entonces tenían que hacer 30 veces esto porque eran 30 palabras distintas en una condición y 30 veces en la otra condición. Este estudio lo hicimos con el Eugenio Rodríguez, el Paulo Barraza. El Eugenio lo deben conocer, ¿no? Acá en psicología les debe haber hecho clase, tal vez, o les hará. Y lo que encontramos fue más o menos lo mismo, que en la condición creativa también había una disminución en esta potencia alfa, pero en vez de ser en el área, en el hemisferio izquierdo, como estaba pasando con la tarea verbal, esto ocurría en las áreas de posteriores, ¿no? En las cortezas posteriores, que son las cortezas que tienen que ver con las imágenes. Entonces, si ahí había una supresión más marcada de alfa, lo que podíamos ver en el fondo es que las personas estaban inhibiendo, en vez de palabras, estaban inhibiendo imágenes más comunes, porque la tarea consistía en crear un símbolo, es una tarea iconográfica. Pero además también vimos una diferencia interhemisférica entre el hemisferio derecho y el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y efectivamente acá también hubo más supresión en el hemisferio izquierdo y eso también tiene que ver con inhibir los significados más comunes, ¿no? Nosotros interpretamos que lo que estaban tratando de hacer estas personas en ese corto tiempo, en ese espacio, 4 segundos donde resolvían esta tarea, era efectivamente tratando de que los símbolos comunes no aparecieran para resolver creativamente la tarea y que los significados fueran más amplios, ¿no? Porque un símbolo tiene que representar lo que significa, ¿no? No puede ser cualquier cosa. Lo interesante de nuestro experimento, a diferencia de otros experimentos que hay en creatividad, es que nosotros tuvimos una respuesta conductual. Es decir, la gente se quedó, hacía un dibujo. Nosotros después pudimos analizar ese dibujo y pudimos rankear también a las personas entre más creativas, menos creativas, y saber que efectivamente cuando les pedíamos pensar de manera divergente o de manera convergente, estaban pensando de manera divergente o convergente. Porque en el estudio de la creatividad suele ser más fenomenológica esa parte. A la gente se le dice que piense en algo, pero tú no sabes si están pensando en eso o no, tú les tienes que creer, ¿no? Acá nosotros tuvimos un resultado conductual que también analizamos y eso creo yo fue un poquito un aporte también al estudio de la creatividad. Lo que tenemos en el fondo es como una especie de switch que funciona inhibiendo y permitiendo acceso más eficiente a recursos, pero es dominio dependiente. Entonces, las áreas que se van a activar más o suprimir más, que activar es contener, que es al revés de lo que uno piensa, y suprimir es liberar, va a depender de la característica de la tarea. En una tarea de dibujo vemos que ahí están más comprometidas las áreas posteriores, una tarea de lenguaje vemos que están más comprometidas las áreas que están vinculadas con el lenguaje. Dicho eso, me parece interesante ya para ir cerrando que la creatividad tiene estas características que decíamos al comienzo, ¿no? Puede ser explorada en todos los ámbitos, en todas las áreas, y van a pasar cosas distintas, similares en cuanto al proceso de switch, ¿no? Pero distintas a propósito de la área en la que se nos desafíe a ser creativos o creativas. Y no perder de vista que hay unas funciones ejecutivas muy claves para la creatividad, y esas funciones ejecutivas terminan de madurar en nuestra corteza prefrontal cuando nosotros terminamos la adolescencia, más o menos. Se los cuento porque hartos de aquí deben ser aún todavía adolescentes. Eso es cuando el proceso de mielinización finaliza, que finaliza hacia las cortezas prefrontales alrededor más o menos de los 25 años en los seres humanos, en los primates como alrededor de los 15. Y algunas personas no terminan nunca, pero eso es tema de... y es interesante porque los seres humanos estamos en este minuto culturalmente bien asociados con este tránsito biológico, donde en general las personas pasamos hasta más o menos los 25 años, cuando en una trayectoria normotípica
la gente termina como su primera carrera, aprendiendo, ¿no? En espacios que tienen que ver con aprender. Y ahí el cerebro es muchísimo más plástico, pero claro, las funciones ejecutivas no están del todo terminadas, ¿no? No están del todo listas, y dos de ellas que son claves para la creatividad todavía están en desarrollo. No significa que acá termina la posibilidad de aprender, uno aprende durante toda la vida, eso es importante también señalarlo. Esas funciones ejecutivas, ya las mencioné, ¿no? Son el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. El control inhibitorio es el que te permite poner freno. En el caso de la creatividad, le pones freno a lo común, le pones freno a la respuesta que no tiene esos elementos de originalidad, ¿cierto? Y la flexibilidad cognitiva, que es lo que te permite cambiar de escenario cuando las cosas cambian. Esta es la que te ayuda al componente más bien de pertinencia o contextual, ¿no? De la creatividad, que no se trata solo de que aparezcas con una respuesta novedosa, sino que también tu respuesta sea adecuada, ¿no? Sea adecuada al contexto, pertinente, ¿cierto? Útil finalmente. Y para cerrar, yo esta charla la llamé desde el cerebro a la escuela, es porque yo partí haciendo la investigación en creatividad desde el cerebro, pero terminé viendo qué pasaba en los colegios con los niños y si era posible entrenarlo en creatividad. Y ya que vimos que ustedes, con un tips muy chico, que es no vayan a las respuestas comunes, ya son capaces de dar respuestas menos comunes inmediatamente en el siguiente ejercicio, la creatividad efectivamente es entrenable. Nosotros fuimos a 3 colegios de Antofagasta donde les enseñamos, trabajamos fundamentalmente estas 2 funciones ejecutivas que les mostré, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, con un juego de mesa que se llama Fantasma Blitz. ¿Alguien lo conoce? ¿El Fantasma Blitz? Es muy entretenido. Es un juego que tú tienes que contestar lo contrario de la regla, entonces tienes que tener mucho control inhibitorio para no caer en la respuesta que es incorrecta y además mucha flexibilidad cognitiva porque el escenario, la pregunta cambia a cada... O sea, la búsqueda de la respuesta correcta es incierta. Entonces, este juego de mesa permite efectivamente trabajar estas 2 funciones ejecutivas claves de la creatividad y lo que vimos en que en sesiones hicimos 14 sesiones. Esos fueron 3, 4 meses. Los niños y niñas que partieron, que acá están como su test de creatividad inicial respecto del test de creatividad final, todos tuvieron un desempeño estadísticamente significativo en tan poco tiempo de entrenamiento. Me parece que es importante poder dar cuenta de que cuando la creatividad se le abre espacios, algo pasa, ¿no? Y que efectivamente, y si se trata de niños y niñas, es mayor aún el impacto. No están en el mismo nivel. Por ejemplo, este era un colegio que tiene muchos más recursos, ¿no? El índice socioeconómico de estos niños era mayor que el de estos. Sin embargo, aunque estos parten mucho mejor, miren la distancia en donde parten el resultado de sus test versus estos también mejoran, y mejoran en todos los ámbitos que medimos en creatividad. Entonces, además, podríamos decir que es democrática, que soslaya algo que es muy difícil de soslayar en educación, que es el factor socioeconómico de las personas cuando aprenden o estudian. Es una de las cosas que arrastramos también en nuestro país, que cada vez que medimos el aprendizaje nos damos cuenta que los niños más pobres aprenden menos y los niños y las niñas con más recursos aprenden más. Cuando les damos la oportunidad de ser creativos con más o con menos recursos, a pesar de esas diferencias, lo logran. Entonces me parece que también es interesante señalarlo. Y cierro entonces diciendo que hay evidencias también que dicen que, consejos, ¿no? Si ustedes quieren ser creativos, no se queden en el mismo lugar, no significa que uno migre cada rato, se vaya para otros lugares, pero cuando uno está en contacto con otros espacios, con otra gente, con otros pensamientos, es decir, mientras más diversa sea la experiencia que uno tiene, con personas de pensamiento que están haciendo cosas distintas, estos mismos espacios contribuyen a que uno a la larga sea más creativo, más creativa. Y lo otro interesante es que la creatividad es un estudio reciente en neurociencia, pero ya se está aprendiendo mucho más y ahora sabemos también que cuando trabajamos la posibilidad de ser creativos en conjunto, lo logramos mucho mejor. Es decir, que cuando yo estoy centrada solo en el desarrollo de mis propias habilidades, probablemente voy a ir más rápido, ¿no? Pero cuando trabajo con otros, puede que esos procesos sean más lentos, pero son más efectivos. El trabajar los desafíos creativos en conjunto hace, ¿cierto?, que tengamos mejor desempeño en la creatividad que cuando lo hacemos de manera individual. Y para cerrar, yo quiero decir que me parece importante que los espacios educativos, yo soy profesora de formación original y la educación es lo que me mueve, es mi pasión, tienen que abrir espacio no solo a la creatividad, también al pensamiento crítico, al arte, a todas las cosas que eventualmente quedan a veces relegadas, porque el derecho a la educación tiene que ver con un desarrollo integral, no pueden faltarnos piezas.
Y quisiera también dejar en claro que cuando la charla se llamó del cerebro a la escuela, es porque estoy muy en desacuerdo con esas propuestas que hablan del cerebro en el aula, ¿no? Porque cuando uno va al aula, uno no lleva su cerebro solamente, uno lleva a su persona, lleva su contexto, lleva su familia y todo lo que tu experiencia vital, desde cómo te alimentaste, con quiénes te criaste, dónde viviste, influye en cómo vas a aprender. Entonces, evitar los reduccionismos cuando yo les hablé del cerebro es porque efectivamente quería hablarles lo que pasaba en el cerebro, en la investigación en neurociencia, pero cuando llegamos al colegio, la mirada tiene que ser hacia la persona, no hacia el cerebro. Eso, muchas gracias. ¿Escucha? Súper. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, ahora abrimos una ronda de preguntas. Tenemos un micrófono. Sí, yo tengo otro. Y así que voy a intentar. Preguntas. Hola, ¿qué tal, Hola. Evelyn? Muchas gracias por tu ponencia, podemos decir. Sí, la verdad es que lo encontré por casualidad, así que, pero bueno, muy afortunado de caer justamente acá. Gracias. Acá. La verdad estaba en el Centro de Innovación de la Católica, entonces vine para acá. Fantástico. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Mira, el concepto de la idea, hacer ideas, creatividad, es algo muy importante en los niños. Usualmente hay muchas ideas en el aula estudiantil, ¿ya? Pero que al pasar, por ejemplo, a la etapa universitaria están en seria cuestionamiento, porque en el fondo parte colegio, universidad es una barrera muy importante, no solamente para vida, sino que también con respecto a cómo es una idea. Mi pregunta es, ¿qué estrategia darías para que las ideas forjadas en el aula educativa escolar puedan ser protegidas y puedan ser cultivadas para probarlas frente a este cambio? Porque en el fondo esto sería muy importante para forjar futuras ideas revolucionarias. Ya que mencionó innovación, entonces creo que es importante ir defendiendo, protegiendo esas ideas para que no se vayan desechando en el camino. Entonces, ¿qué se podría hacer? Es muy interesante. Me parece que primero lo que pasa al desarrollo de habilidades o ideas en la escuela necesita ser más consciente, creo yo. Lo que nos pasa a veces en la educación escolar es que esperamos que las cosas vayan pasando como porque por el paso del tiempo, que los estudiantes sean autónomos, pero no les enseñamos autonomía, que sean creativos, pero no les enseñamos creatividad, que tengan desarrollo de pensamiento crítico, pero no los exponemos a disyuntivas que les permitan desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, me parece que una de las grandes desafíos para quienes estamos en espacios académicos, ya sea escolares o universitarios, es no pensar que estas habilidades son obvias y empezar a cultivarlas en función del contexto de cada uno de esos espacios y las edades de cada uno de esos espacios, porque uno puede esperar cosas distintas en las distintas etapas del desarrollo. De esa manera, creo yo, siendo conscientes de eso, vamos a poder levantar esas grandes ideas en los espacios escolares y también vamos a poder volver a cultivar esas grandes ideas en los espacios académicos, universitarios y transformar esto que decíamos, ¿no? Esto como de los ecosistemas de innovación o los ecosistemas de pensamiento, tiene que ver con no esperar que ocurra, sino que gestarlo, gestionarlo. Se necesita gestión para que la creatividad surja. No va a surgir de manera espontánea porque necesita mediación efectiva. Necesita que haya un otro o otros que la impulsen. Porque lo vimos, ¿no? Cuando solamente es así, tú andas por la vida en tu espacio como de confort, de lo más común y seguro. Entonces creo que lo primero es no partir de la base que estas cosas están, sino buscar los espacios para generarlas, porque si no vamos a estar siempre esperando que el anterior haya hecho algo que eventualmente el anterior no hizo, y eso en el espacio universitario pasa harto, ¿no? Que no saben leer comprensivamente, que les faltan habilidades de no sé qué, o sea, empezar como a hacerse cargo de lo que a cada uno le compete en el espacio y etapa en la que uno está, creo yo. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. ¿Pregunta? ¿Atrás?
Hola. ¿Se escucha? Perdón, no quise decirte que no eres creativo. Creo Perdona que te No, está bien. yo tengo un hermano chico y me impresiona mucho, más como desde la ignorancia, como que yo como una creatividad como muy ignorante, ¿cachai? Como de estar descubriendo el mundo. Pero también mientras va creciendo me voy dando cuenta como, no sé si como más como... mm, Ya, te entiendo. Es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con los componentes de la creatividad. Cuando somos más chicos, primero nuestras cortezas prefrontales están en pleno desarrollo y tenemos mucho menos control inhibitorio y mucho menos flexibilidad cognitiva, capacidad de planificación, atención, etc. Y lo que tiende uno a ver en esas etapas, más que la creatividad propiamente tal, si es que pensamos en la definición, es la imaginación. Y la imaginación no tiene límites. La imaginación, o sea, uno se puede imaginar las cosas más increíbles del mundo y eso no tiene límite. Pero la creatividad tiene estos dos componentes, originalidad y pertinencia. Entonces, no es que vamos perdiendo nuestras habilidades, esto de que éramos más imaginativos cuando chicos en la medida que crecemos, sino que nos vamos poniendo más adecuados al contexto. Entonces, lo que pasa es que entendemos que las respuestas creativas, cuando somos más grandes, tienen que tener la otra patita. Y cuando somos más chicos, no es necesario. Si uno puede inventar lo que sea y da lo mismo si va a funcionar o no, porque tú te lo puedes imaginar. Eso que yo dije, no me digan que la taza va a terminar siendo un cohete que va a la luna. En la infancia, la taza puede ser un cohete que va a la luna. ¿Te fijas? Pero eso es imaginación. Pero cuando pensamos en creatividad, el componente original con el componente pertinente no se pueden separar. Entonces no es que lo perdamos, creo yo, sino que lo adecuamos, vamos entendiendo la combinatoria. Y hay buenas maneras de no perder eso cuando uno crece, que es, por ejemplo, asegurar espacios de ocio. Nuestro cerebro funciona, se ha descubierto mucho, ¿no? Pero está la red ejecutiva, que es la red que tú controlas, donde tú pones tu cognición al servicio de una tarea, por ejemplo, y hay una red que se llama red por defecto, que es la red de la divagación, la imaginación, como el pensamiento se va y que tú dejas que se vaya. La meditación tiene mucho que ver con eso, pero tienes más control sobre ese pensamiento que se va, intentas como tomar esos pensamientos para meditar y guiarlos por donde tú quieras. Uno de los espacios en que mejor aparece esta red por defecto es cuando estamos en ocio, cuando estamos aburridos, no estamos en nada. Hay harto mito respecto a la creatividad que dice que nos aparece el momento eureka o que cuando estamos en la ducha nos aparece una idea genial. Eso tiene que ver con que tú has estado trabajando en una idea creativa o en una respuesta a algo y en un momento de ocio tu mente, mientras divaga, va por eso, recorre nuevamente esos espacios y te puede aparecer efectivamente una respuesta creativa en el momento menos pensado si es que permites que tu mente divague un poquito. Entonces diría que una buena manera de favorecer que la creatividad no se pierda en la medida que vamos creciendo es asegurar esos espacios. Y a veces la tecnología no nos deja tanto asegurar eso. Yo no estoy para nada en contra de la tecnología en el uso de los aparatos, o sea, para nada, pero sí creo que hay que empezar a hablar un poco de cómo la regulamos para asegurar ciertos estos momentos en que hacemos nada que son súper necesarios para los procesos creativos. Gracias por la pregunta. Súper. ¿Pregunta más? ¿Hay más? ¿Atrás? No sé, ¿me escucha bien? Se escucha. Ahora sí. Que en relación a la pregunta que hizo mi compañero, me preguntaba o pensaba más o menos cuando hacíamos el ejercicio de los objetos y darle otra función, y me pasaba que cuando yo pensaba, decía, me sé muchas funciones aprendidas para estos objetos y se me hacía demasiado difícil en encontrarle la función nueva. Y también pensaba que un niño, como no sabe, por ejemplo, el ladrillo, puedo usarlo de pisapapeles, eso quizás no lo sabe, se abren como más opciones a como nuevas funciones. ¿Hay alguna relación entre nivel de creatividad y nivel de conocimiento que tenemos nosotros? Sí, y la relación es que a mayor conocimiento, mayor posibilidad de creatividad. Es al revés de lo que uno intuye. Lo que pasa es que lo que probablemente va a pasar en la infancia al desconocer cosas
es que se te van a ocurrir cosas más locas tal vez, pero no necesariamente pertinentes. Lo que le pone problema al proceso creativo es esa segunda palabra, no la originalidad. Las cosas originales las vemos todo el tiempo, cosas que nadie más ha hecho las vemos todo el tiempo, pero algunas pueden ser incluso desubicadas. En cambio, la pertinencia es la que le da esa ancla, ¿no? Y eso que tú dices es bonito como lo expresas, porque dice, estuve pensando en cómo le doy otro uso a este objeto, pero conozco todos los usos y eso inhibe mi creatividad. Bueno, eso pasa en el proceso creativo. La gente que logra dar con respuestas creativas se demora un montón, necesita ese conocimiento precisamente para saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay, necesita hacer arte investigación y ojalá discutir con otros, porque no es nada simple, precisamente porque lo que va a aparecer en tu mente es toda tu experiencia. Pero el conocimiento contribuye a ser creativo, que se cree, aunque sí se sabe que hay como una curva de un pic, ¿no? Lo que les contaba, que a cierta cantidad, a cierto nivel de experto puedes ser muy creativo, pero cuando eres muy, muy experto en algo, eventualmente tu flexibilidad cognitiva empieza a fallar y ya no eres capaz de ver cosas que otros ven. Por eso los procesos creativos en conjunto son mejores, porque así otros pueden ver cosas que eventualmente tú no estás viendo a pesar de tener mucho conocimiento o experiencia en el área. Pero es exactamente como lo describiste, ser creativo es difícil. Es difícil precisamente porque la mayoría de las cosas ya están. ¿Cómo le damos una mirada nueva a un mundo que tiene casi todo, ¿no? O sea, mucha gente lo hacen todo el tiempo, pero es tan difícil que cuando hay una idea creativa, generalmente es hasta noticia. Nos enteramos porque no es sencillo llegar a respuestas creativas. Y cómo nos forzamos a nosotros mismos desafiándonos con esto del pensamiento más divergente y también en los espacios pedagógicos, al profe, al Ariel, que los desafíe también a pensar fuera de esta respuesta única, cierta y correcta para que efectivamente tengan la posibilidad de ser más creativos o creativas. Gracias por tu pregunta. ¿Una pregunta más? Ahí había una persona. Allá. Vale. Ya. Súper. Muchas gracias, Evelyn, por la presentación. Súper interesante. Me quedé pensando en el concepto de pertinencia. ¿Quién define lo que es o no es pertinente para temas de creatividad? Porque yo trabajo en temas de sustentabilidad y el típico dilema que uno ve ahí es que las cosas creativas no son lo suficientemente creativas. Es decir, porque muchas veces la gente se constriñe por temas y temas sociales también, en el fondo, temas del sistema económico en el que existimos, entonces tiene que ser un marco capitalista y tiene que producir utilidades y todo, y eso constriñe mucho la creatividad de los proyectos e iniciativas. Entonces, cómo también cuestionar un poco a veces el valor dado de que se le entienda la pertinencia y cómo pensar una pertinencia que sea expansiva y no constreñida o conservadora. Sí. ¿Hay tips o ideas? Sí, estoy súper de acuerdo. Creo que eso lo da el contexto. Por eso me parece que es importante generar entornos creativos o como ecosistemas, ¿no? Que permitan que efectivamente vamos corriendo esos límites. Porque hay espacios donde el contexto de lo creativo es sumamente subjetivo. Me pareció interesante mostrarlo con esa experiencia culinaria. Podría haber algunos puristas que dicen no es pertinente porque las piedras no son comida, pero es súper creativo y funciona además, ¿no? Entonces, esos límites está definido así. De hecho, hay unas definiciones que hablan de la pseudo creatividad, esta creatividad que solo termina siendo original pero que no responde a nada, pero también va a depender del contexto, del área, de qué es lo que yo estoy respondiendo y cómo muevo también esos límites. Y efectivamente los contextos también, los marcos en los cuales nos desarrollamos también influyen absolutamente. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué voy a hacer creer? ¿El para qué? También marca, pero no está previamente establecido. O sea, el contexto lo determina y por eso me parece interesante ir a mirar esas respuestas creativas que están como en el límite. Y que es rico mirarlas precisamente por eso y analizarlas precisamente por eso, porque están en el ámbito de lo subjetivo que tiene que ver más con lo que sentimos, no con las sensaciones. Pero no hay una definición a eso, sino que se marca en un contexto establecido. Gracias. ¿Sí? A Cari. Dale. Hola, Dale, allá, bien, al tiro. Hola, Evelyn, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarte acerca del temido bloqueo creativo y qué nos dice la neurociencia acerca de cómo sobreponernos. Bloqueo creativo. Sí, efectivamente, como es una actividad difícil, demandante cognitivamente, a veces uno puede efectivamente sentir que no da, que no va a llegar con las respuestas y todo.
Yo insisto en que hay que, lo mejor para eso, para este control como ejecutivo, tratar de resolver cognitivamente algo, es dejarlo. Y ahí es donde esto donde aparece esta red que se llama por defecto, que es la red que en la medida que tú dejas que tus pensamientos vayan y divaguen, te aparecen cosas. Hay ejemplos increíbles, incluso de personas que han soñado respuestas que andaban buscando. Hay un Nobel que soñó la cuestión y no alcanzó a agarrar todo el sueño cuando despertó, tuvo que esperar, dormir otra vez y se despertó y le dio con la respuesta como, no me acuerdo si era el experimento que tenía que hacer o algo, y el tipo terminó ganando un Nobel. A veces soltar ayuda un montón, pero lo que yo creo, o en mi experiencia, lo que mejor ayuda a los bloqueos, lo que sea, es trabajar con otros. Yo creo en la creatividad en conjunto. Las gestas individuales no siempre tienen además el poder que tiene el juntarse con otros a pensar creativamente soluciones, precisamente porque otros van a tener una perspectiva y sobre todo, eso es muy importante en espacios interdisciplinarios, como juntarse con otros que hacen algo distinto, que piensan algo distinto. De hecho, ha sido estudiado. El paper que les mostré de las personas más creativas tienden a ser personas que vagan por distintos espacios, no necesariamente se tienen que cambiar de trabajo y eso, pero se vinculan con otros, y se vinculan con otros que no son de su disciplina, y tienden en conjunto con esta mirada interdisciplinaria a gestar mejores procesos creativos. Yo creo que, claro, el bloqueo es algo muy personal, ¿no? Pero en la medida que eres capaz de compartirlo con otros y soltar un poco y permitir esta otra influencia externa, eventualmente puede ser más llevadero, creo yo. Gracias por la pregunta. Hola. Hola. ¿Sí se escucha? Sí. Me quedó dando vuelta a algo que era lo que estaba hablando de la corteza prefrontal, que había escuchado un poco respecto a eso, pero así como relacionada a la ansiedad. No sé cómo trata mucho respecto a la corteza prefrontal, si puede hablarme un poco de eso. La corteza prefrontal, que es la corteza que tenemos acá adelante, ¿cierto?, controla, entre otras cosas, nuestras funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son las habilidades orientadas a metas, que te permiten todos los días desarrollar cosas chicas como pensar qué ropa me voy a poner hoy, a cosas grandes como tengo que hacer un ensayo o tengo que hacer una tarea. Porque en el fondo tú organizas tus pensamientos y tus acciones para un objetivo particular. Para eso tú controlas, por ejemplo, el control inhibitorio, que es muy importante en la creatividad, es poner freno a la conducta que no debería estar en cierto momento. Por ejemplo, que yo no esté viendo el teléfono celular si estoy en clase. Entonces, con control inhibitorio uno lo logra, pero eso se desarrolla, la corteza prefrontal es la última en mielinizarse, porque primero parte por cortezas que tienen que ver con tu respiración, el caminar, con otras cosas más vitales, ¿no? Y la última es la frontal y termina de mielinizarse alrededor de los 25 años en humanos. Pero no está necesariamente relacionada con la ansiedad. Lo que está relacionado con la ansiedad, lo que tiene que ver con nuestra modulación emocional, son otras áreas o estructuras como la amígdala, por ejemplo, que es una estructura subcortical, que es la que te permite, por ejemplo, ponerte en modo defensa si estás corriendo algún riesgo o algo. Y se sabe, por ejemplo, hay evidencias de que si en la infancia uno ha sufrido eventualmente maltrato grave, negligencia, abuso y ese tipo de cosas, uno pudiera tener una amígdala que se desarrolle distinto, un poquito más grande y más reactiva, y tener después respuestas emocionales un poquito más sobrepasadas, digamos, del contexto, en fin. Pero no es necesariamente la corteza prefrontal orienta tu conducta y no necesariamente está relacionada con la ansiedad, pero sí, nosotros nos damos en función de razón, en verdad. Pues sí, hay algunas de esas conductas que te ayudarían, por ejemplo, si estás más ansiosa, a contener mejor un episodio de ansiedad a propósito de estas habilidades que están de alguna manera que confluyen, digamos, en esta corteza. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Súper. Muchas gracias, Evelyn. Por razones de tiempo ya damos por finalizada la charla. Antes que se vayan, yo creo que lo primero, un fuerte aplauso a Evelyn y agradecer su disposición, cordialidad, participar con nosotros. Y como palabras de cierre, algunas cosas. La semana, a la misma el próximo miércoles, ahora, también habrá otra charla, ¿ya? Están todos invitados, también hay pizza y bebida.
Otro aviso, los estudiantes de mi sección de Seminario College se pueden quedar, antes, no se vayan por favor, tenemos que hablar algo. Y como acaban de decir antes, Bárbara, también quiero agradecer a todas las personas que trabajan en college, desde Romy, nuestra decana, colegas que nos han ayudado, personal, administrativo, mucha gente trabajó para sacar adelante esta charla, así que creo que ha salido de un éxito. Así que también un fuerte aplauso para todos ellos. Y además, para finalizar, esta sala está inaugurada con nuestra primera speaker, así que inaugurada esta sala. Chao.